Gracias por la congruencia de los hermanos, Señor, que hemos venido aquí a alabar y bendecir tu nombre y aprender de tu palabra, Señor. Sí, sí. Gracias, Señor, por todas las oraciones contestadas y las que vas a contestar por tu misericordia, Padre. Gracias ahora por el estudio que vamos a tener los varones, las mujeres, los niños, Señor. Sí, sí. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén, amén. Estuvimos, y siempre hablamos, hermano, de lo que es el patrón, la vieja naturaleza del pecado, ¿verdad? La vieja naturaleza del pecado. Esto, aunque uno sea salvo en Cristo, siempre la vieja naturaleza del pecado es lo que sigue trabajando de alguna manera en mi alma. Lo que creo o lo que quiero hacer y no hago, mi voluntad, mi conciencia. Dentro de la vieja naturaleza del pecado, cada uno de nosotros tenemos un patrón de pecado. ¿Y qué es el patrón de pecado? El patrón de pecado es la tendencia que usted o yo podemos tener hacia cierta tentación, querramos o no querramos. Y siempre, normalmente, cuando el cristiano habla de que a lo mejor ha sido tentado, casi siempre lo relacionamos con lo que es lo sexual, pero no, muchas veces no tiene nada que ver con eso. Uno puede estar tentado o puede ser tentado y caer en la tentación, por ejemplo, de vivir en amargura o de murmurar de alguien o de los demás. Y Señor, yo oro, yo sé que iba a cambiar, pero de repente, por ejemplo, la ira otra vez volvió con el vecino o con la esposa, el esposo. Eso también es caer en pecado. No es solamente la parte, ¿verdad?, de cometer adulterio o fornicación, la mentira. La mentira. Cuando lamentablemente se ve o hemos visto o entendemos que hay personas que tienen a Cristo, pero hacen un patrón de pecado en mentir constantemente. No es que usted dice, bueno, me estoy dando cuenta que se equivocó. Okay, no hay problema. Dios le bendiga, pero hay veces que hay muchas veces que vemos que es un patrón. Usted y yo sabemos en qué áreas el enemigo puede llegar a tentarnos. Y cuando nos tienta y caemos otra vez en ese momento que dudamos a lo mejor de la palabra o dudamos de las promesas de Dios, a eso le llamamos el patrón de pecado. El cristiano que a lo mejor siente temor, o no, o al revés, totalmente desenfrenado, a mí no me va a pasar nada, Cristo me cuida, y de repente se tiran con un paracaídas que no chequeó, ¿verdad?, de 500 o 1000 metros, y, en fin, siempre hay un patrón de pecado, y ese patrón de pecado es lo que motiva el alma de cada uno de nosotros a actuar como actúa. Todos tenemos una vieja naturaleza de pecado, el Espíritu Santo nos ha sellado en Cristo, nadie lo puede tocar, pero el alma todavía sigue teniendo dificultades. Mis emociones, mi intelecto, mi voluntad y mi conciencia, sigo teniendo problemas con el área de la tentación. Y esa tentación, el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, sabe dónde cada uno de los hijos de Dios puede pegar más fuerte, dónde va a doler. Conoce nuestra estructura de pensamiento, nos conoce. Dentro del patrón de pecado que usted o yo tengamos, hay 3 áreas principales, donde cada uno es tentado en 3 áreas diferentes. Y aún en la misma situación, el área de cada uno de tentación puede cambiar. Fíjese, una es el ego. El egocentrismo, yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien. Dentro del ego está relacionado también con la sensualidad, los sentidos. El típico hijo, hija de Dios, salvo por fe, pero que de repente no puede a lo mejor el fin de semana dejar de emborracharse. Otra vez pide perdón, ¿verdad? Vuelve a pedir perdón al Padre en Cristo, el Señor lo perdona,
Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Habla de algo continuo. Pero llega un momento que si cada fin de semana una persona se escuda en ese Primera de Juan 1.9 para tomar 8, 10, 20 cervezas y se llama cristiano, algo está mal. Algo está mal en el alma, en el corazón y aún yo creo en el espíritu de esa persona. O de alguna manera, el sentir el efecto del alcohol es más fuerte que orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no puedo con esta tentación, no puedo con esto que mi ego de alguna manera a través de lo que me gusta sentir estoy sintiendo. Otra de las áreas en las que puede trabajar un patrón de pecado en mi vida es el materialismo. Materialismo. Aquella persona que sabiendo en cuanto a las doctrinas de la economía de Dios, conoce lo que el Señor le pide para que viva una vida en paz, tranquila, próspera, entrega su vida al trabajo. El materialismo puede estar relacionado también con lo que le gusta sentir. Cuando compre la casa con 10 habitaciones, ahí me voy a sentir bien, me voy a sentir que apoyé a mi familia, me voy a sentir que realmente cumplí el propósito que Dios tenía para mí y para mi familia. Y también relacionado, como tercer bloque, pero relacionado con los otros dos, está lo que es la sensualidad, el sentir, el satisfacer lo que me gusta sentir porque eso me calma la ansiedad, me hace sentir mejor, pido perdón, pero después otra vez empieza la altura de ansiedad. Cuando hago lo que me gusta, Señor, te pido perdón en nombre de Cristo otra vez. Hice lo que me gustaba, pedí perdón y ya me siento mejor. Si esto se repite muchas veces, hermanos, hay que dudar a lo mejor de que la persona realmente sea salva. A lo mejor necesita realmente arrepentirse, buscar de Dios, recibir a Cristo realmente como Señor y Salvador, porque esto no es un patrón que se pueda dar constantemente por meses, por años, en alguien que se llama cristiano. Todos tenemos un patrón de pecado, todos. El enemigo sabe cuál es. Puede ser en el ego, puede ser en el materialismo o puede ser en la sensualidad, lo que me gusta sentir. Alguien que quiera leer, por favor, Primera de Juan. Primera de Juan 1:26. Amén. Primera de Juan 1:26. Sí, a ver, hermano, déjeme ver. El 16, hermano, perdón. 1:16 de Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Los deseos de la carne están relacionados con la sensualidad. Ahí, con lo que nos dice el apóstol Juan. Después, el deseo de los ojos está relacionado con el materialismo, los ojos. Y de alguna manera, la vanagloria de la vida está relacionada con mi ego, vanagloria. Todo cristiano, en mayor o menor medida, de alguna manera, funcionamos bajo un no patrón de pecado, porque tratamos cada vez de pecar menos, pero el enemigo sabe en cuáles de estas tres áreas usted o yo vamos a ser tentados. Acuérdense que no es solamente, acá solo a lo mejor podría entrar el tema de lo que es el cuerpo, ¿verdad? La fornicación, pero el ego. En el ego entran un montón de características que usted o yo podemos tener. En el materialismo en el materialismo lo mismo. El materialismo entonces, si es patrón de pecado, está relacionado con los ojos, con lo que a mí me gusta ver para conseguir o deseo lo que veo.
en cuanto a lo que yo soy, ambición, lo que quiero que se conozca de mí, lo que fuera. El ego está relacionado con el sentirme vanagloriado por los demás. Y la sensualidad, acá sí entraría cuando hay pecados profundos de adulterio, fornicación, engaño. Por ejemplo, cuando un creyente no puede vencer la tentación cada vez que, supongamos un varón, ¿verdad? Que ahora llegó a Cristo, quiere cambiar en cuanto a su ira o golpeaba a su esposa. Llega a Cristo, se mantiene, pero el enemigo va a saber seguramente dónde tocar ese botón, a través de algo que diga la esposa o algo que haga, va a saber dónde tocar para que a lo mejor, no creo que el materialismo, pero a lo mejor el ego y la sensualidad hagan que esa persona a lo mejor diga, yo ya no te golpeo, pero a lo mejor la insulta por media hora. Entonces, me gusta lo que siento y me hace sentir fuerte, me hace sentir bien macho. El ego se está incrementando, entonces ahora me siento bien. Después le pido perdón a ella, le pido perdón a Dios y seguimos de nuevo. Es un ciclo que tendría que cortarse, porque si no, algo está sucediendo en nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? ¿Algo que quieran compartir? ¿No me darías un borrador si hay ahí? Gracias. Ay, ya lo encontremos allá. Bueno. Cuando alguien dice que es demasiado bueno o dice, ¿para qué yo necesito a Cristo si yo no tengo pecado? Es la persona más difícil de poder convencerlo. Gracias. Más difícil de poder convencer de que necesita a Dios y que necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque hace obras, porque es una persona que dice, yo no cometí ningún pecado grave, yo soy un buen padre, un buen esposo, trabajo por mi familia. Cuando la persona que no tiene a Cristo es regularmente una persona aceptada en la sociedad y cumple un rol como padre, como esposo, como hijo, más o menos aceptable, hay veces que son los más difíciles de poder llevarlos a Cristo. Porque creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Relacionado con esto, nosotros ahora como creyentes, ahora escudriñamos cada cosa que llega a nuestra vida. Usted ahora a lo mejor siente algo y antes decía, qué bueno que lo sentí, ¿verdad? Porque así me siento mejor. Pero ahora la palabra y entendiendo un poco esto y entendiendo que el enemigo sabe dónde yo voy a caer si dejo que mis emociones o que mi ego o que el materialismo me lleve, nosotros lo analizamos diferente. No, Señor, yo esto que estaba programando reconozco que es materialismo, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Cristo. Cuando entendemos que algo está en nuestra carne llegando y nos gusta sentirlo, o cuando o entendemos que vamos a hacer algo que nos va a traer gozo, porque vamos a, de alguna manera, sobresalir en lo que estamos haciendo. Puede ser el trabajo, puede ser la familia. El que no tiene a Cristo, si es una persona que no tiene pecado grave, es muy posible que diga, yo estoy bien como estoy, tengo mi religión, hago buenas obras, doy limosna, estoy programando ir a Roma para ver al Papa y con eso creen que cuando mueran van a llegar a ver a Cristo. Hay en inglés, se le dice en español Mr. Bueno, Mr. Good, ¿verdad? Mr. Good, dicen los americanos. El que dice, yo no tengo por qué arrepentirme de nada, no entiende todo esto, pero nosotros sí lo entendemos. Y primera de Juan 2:1, hermanos, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogada tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Cómo relacionamos, hermanos, el patrón de pecado
y la tentación con mi vieja naturaleza de pecado. ¿Alguien que quiera leer 1 Corintios 10:13? 1 Corintios 10:13, por favor. Amén. Sí, hermano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Cuando pecamos, hermanos, debemos entender, por lo que me dice acá 1 Corintios 10:13, cuando caigo en la tentación y pequé, no estoy tomando la salida que Dios me está dando a través de su palabra, a través de un sueño, a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través de la oración. Fíjese 1 Corintios 10:13. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no genera la tentación, la permite de parte del mundo de maldad o del mundo o de mi propia carne. Él la permite, pero si Él la permite es para nuestro bien. Y si Él permite la tentación, Él sabe que si utilizamos las herramientas que Él nos da, la palabra de Dios, vamos a salir victoriosos. De alguna manera entonces, Dios diseña la salida. Diseña la salida de la tentación. Aquel creyente que dice, yo nunca soy tentado, o desde que recibí a Cristo nunca fui tentado, no es bíblico. Porque 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, el original en griego en realidad lo leeríamos, y como sabemos que pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios diseña la salida de la tentación, y la tentación está totalmente relacionada con la vieja naturaleza de pecado mía, que es única, y la de usted es única. ¿Se acuerda el diagrama anterior? Problemas en el ego, problemas en la sensualidad o problemas en el materialismo. Cada uno es diferente. Dios diseña la salida. ¿Quién quiere leer Santiago 1? El apóstol Santiago, ¿quién quiere leer? 1, del 12 al 21. Vamos a ir leyendo de a poquito, que todos lo tengan, por favor. Santiago 1, del 12 al 21. Lo leemos todo y después vamos a ir versículo por versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, hasta ahí, 12, 13 y 14, muy bien. Fíjense que en el 13 y 14 se identifica el origen de la tentación. Hay veces que decimos, ¿verdad? ¿Por qué todo lo que llega a mi vida me tienta? Es que es mi concupiscencia la que provoca la tentación. Fíjese el 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Ego, materialismo o sensualidad? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás conoce nuestro patrón de pecado, inclusive, hermanos, muchas veces antes que usted o yo lo conozcamos. Satanás, en la vida del Hijo de Dios, conoce el patrón de pecado de ese hijo o hija de Dios
muchas veces antes que el Hijo de Dios sepa cuál es su patrón de pecado. Ahora ya sabemos que hay 3 áreas, ¿verdad? Y cuando uno identifica el área, que cada vez puede ir haciéndolo más fino, el dónde tengo problemas. Si yo digo, bueno, estoy sintiendo esto como cristiano, yo sé que está mal, pero vamos a seguir adelante. Supóngase que sentimos, no sé, envidia. Oramos, pedimos perdón, pero esa tentación siempre aparece. Cuando digo algo, cuando escucho, cuando me dicen algo, adentro uno siente como que, ¿verdad? Hay algo porque uno quisiera de alguna manera tener lo que tiene el otro. Pero cuando entiendo lo que vimos, yo ya digo, bueno, la envidia, de alguna manera, puede entrar en el área del ego. Mi egocentrismo, lo que a mí me gustaría tener y no lo tengo. Puede entrar en el área de la sensualidad, que no creo. A lo mejor sí es en el área de materialismo. O te gusta, mirar el carro nuevo que agarré. Está precioso, le decimos, pero por dentro decimos, ¿por qué no lo tengo yo? ¿O por qué Dios no me bendice de esa manera? Cuando yo puedo identificar que estoy lidiando con la envidia en el área de lo que me gustaría sentir, la sensualidad, me gustaría tenerlo a mí, ya puedo empezar también a ver que a lo mejor hay otras áreas que en mis sentidos me gusta vivir y también son pecados. Normalmente la persona envidiosa, envidia a lo mejor va a traer aparejado, ¿cómo le podemos decir? El materialismo tal vez. Yo quiero eso y como no lo tengo voy a hacer hasta lo que no puedo. Ya ahí entra también un área de materialismo. Lo que estamos viendo, hermanos, es para que, no ahora, pero ustedes y yo empecemos a entender dónde es el área que el enemigo nos golpea más. Tenemos que anotarlo, anótelo en un papel. Usted ya sabe cuál es, yo sé también cuál es. Y en base a lo que notamos, ya tenemos algo más claro de cómo poder actuar a través de la palabra, la oración, el declarar las promesas de Dios y el decir, Señor, en el nombre de Jesús yo rechazo esto que está llegando a mi vida. Rechazo temor, rechazo ansiedad, lo que fuera. Anótelo porque no es solamente una o dos cosas. Le puedo asegurar que en cada uno de nosotros el patrón de pecado está establecido en varios puntos donde el enemigo sabe dónde pegarnos. Para ponernos down, para traer desánimo, para traer temor, para traer falta de fe, para traer un montón de tentaciones y que muchas veces terminan en pecado. Pedimos perdón en el nombre de Cristo, el Señor nos perdona y seguimos adelante. Pero otra vez a lo mejor al mes, a los 2 meses llega ese ciclo. Temor, angustia, desánimo, falta de fe, amargura, y otra vez el ciclo. ¿Cuál es la clave? Tenemos que tratar cada vez de que el enemigo tenga menos armas, no armas, que vea en nosotros la menor cantidad de áreas de debilidad posible. ¿Verdad? Siempre que escucho, por ejemplo, cuando programan un partido, por ejemplo, de soccer, digamos, en tenis también lo he escuchado, ¿verdad? Ok, juega este contra este. ¿Cuáles son las áreas débiles de este? Bueno, van a tener que sacarle al costado o darle de revés, o hay que tener cuidado con el calor, es un jugador que en el calor se deshidrata mucho, ya ha perdido varios partidos con eso. Así nos estudia el enemigo, hermanos. Sabe dónde darnos. La otra vez escuchaba a un comentarista hablando de Federer. Y llegó el turno de decir de Federer cuáles eran sus puntos débiles. Y el comentarista dijo, no tiene. Puede pasar cualquier situación en el juego, puede perder como cualquiera, pero puntos débiles en su técnica no tiene. Que llegue un momento que el enemigo le cueste buscar dónde nos puede golpear.
sabiendo que hemos crecido en la palabra de Dios, que nos hemos puesto fuerte, venga lo que venga a nuestra vida, es más difícil. ¿Cómo me gusta ver cuando un boxeador se frustra cuando le pega al otro y le pega y cuando parece que va a caer, le tiran un poco de agua en la cara y otra vez sale al ring? Se nota la desesperación del otro diciendo, yo creí que lo tenía en la lona. Que el enemigo pueda sentir eso, hermanos, con nosotros. Entendamos que es muy posible que tengamos un patrón de pecado con 2 o 3 áreas que el enemigo va a presentar batalla, va a presentar tentación. No le demos el gusto. ¿Cómo lo vencemos? La palabra, las promesas, la oración y tratar de vivir una vida lo más cerca posible de Dios. No perfecta, perfecta en Cristo, pero en nuestra vida diaria, hermanos, usted y yo sabemos que caminamos en imperfección. Pero que el enemigo diga, ay, ahora ¿por dónde le busco a este? Ya mejoró acá, ya no tiene miedo, ya tenía problema a lo mejor con el materialismo, mira, ya empezó a trabajar en la iglesia, empezó a dar para las misiones, y cada vez Dios lo prospera más, por ejemplo. Vamos a darle en el ego, a ver ahora qué. No, ya si el cristiano entendió lo que Dios nos pide, hermanos, con lo que nos da, el ego en cuanto a lo material ya se va a ir diluyendo. Se va a ir diluyendo. Hace 2 o 3 días mi hermano me decía, cómo uno ahora en el Señor, cómo entiende diferente aún los recursos económicos que el Señor nos da. Cómo podemos usarlo, cómo podemos hacerlo y hacerlo con gozo. Cuando antes lo único que queríamos es ver cómo sacar el centavito más, ¿verdad? Para guardarlo. Muy bien. Si alguien quiere leer, por favor, el 14 decía, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, nuestro patrón de pecado. ¿Quién quiere leer el 15? Santiago. Sí, Santiago 1:15. Amén. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. La tentación llega a nuestra vida, pero entre la tentación y el pecado, ¿quién actúa, hermanos, para que se produzca el pecado? Ahí hay algo todavía en el medio. Tentación. Acá hay algo en el medio, antes que se produzca el pecado. Entonces nosotros. ¿Quién participa ahí activamente? Nosotros, el diablo. Nosotros. Todo es nosotros. Todo. Un varón cristiano o una mujer cristiana, un joven o una joven cristiana, puede estar mirando en su teléfono a lo mejor algo en cuanto a su estudio y de repente aparece un website de pornografía. Todavía está acá. Todavía está ahí. Señor, perdóname, perdí la salvación porque... No, ni sabías que apareció eso. Lo enviaron. Es tentación, pero ahora tenés 2 caminos. Borrarlo y reportar aparte lo que llegó, denunciarlo, o pasar ese trecho y decir, es solo una vez. Solamente una vez. Después de esto, lo borro. Ya estuvo, ya cayó en pecado. Y ese pecado, de alguna manera, trajo una atadura espiritual, porque el joven, la jovencita, o el varón, la mujer cristiana, cualquiera que observa algo con su propia voluntad, empieza a trabajar espíritus inmundos de lascivia, de fornicación, de adulterio, de perversiones. Pero hasta aquí no era pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? De mi concupiscencia soy atraído y seducido. Acá dimos el ejemplo de algo en cuanto a la carne, en lo sexual.
como dijimos, puede ser el temor, la amargura, la falta de perdón, la ambición, el orgullo, el odio, la murmuración, la envidia. Depende de cómo actúo acá. Cuando llega la tentación, como vos decías, yo soy todo yo. No le echemos la culpa a los demás, hermanos, cuando caemos en pecado. O cuando estamos haciendo algo que usted se siente mal. O yo, porque sabemos que está mal delante de Dios. Yo participé. Nadie me obligó. Cuando dice que cuando el pecado es consumado da a luz la muerte, nosotros, por lo menos bíblicamente, creemos que la muerte en el varón o la mujer de Dios que tiene ya a Cristo, la muerte espiritual significa una pérdida de comunión con Dios, con el Padre, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, 1 de Juan 1:9, si confesamos o como confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí vamos bien. ¿Pecamos? Sí. Más chico, más grande. Cuanto más profundo el pecado, más ancha es la falta de comunión con Dios. Y cuanto más grande es el pecado y no me arrepiento y cambio de dirección, la separación de Dios es más grande. No para mandarme al infierno, sino para permitir que llegue un punto que yo o me arrepienta y vuelva al Señor, o hasta pueda, a lo mejor el Señor decir, lo traigo antes de tiempo a casa. Como decimos siempre, ni usted ni yo nos gustaría que nuestros hijos anden por ahí dando un triste testimonio, ¿verdad? Muchas veces decimos, te van a conocer, o conocen el apellido, conocen nuestra familia. Lo mismo es el Señor. Ahí en 1 Corintios 5, cuando este joven se estaba teniendo relaciones con su madrastra, Pablo dice, yo ya lo entregué a Satanás. Está diciendo Pablo, yo no oro más por este joven, porque es una aberración lo que hizo y está haciendo. Si el Señor quiere, que se lo lleve a casa. Juan también dice en un momento, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Juan dice, si alguien está tan profundo en el pecado y se llama hijo o hija de Dios, que se apure a arrepentirse y cambiar de dirección. Porque si no, el Señor hasta puede llevarlo a casa antes de tiempo. ¿Amén? Ok, comentario, hermanos. ¿Algo que quieran compartir? Pregunta, testimonio. Versículo 19 y 20, ya para terminar, nos da la manera para lidiar con la tentación. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis hermanos, o amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted sabe que ahí en el 19 normalmente hacemos todo al revés, ¿verdad? Normalmente. Ni empezamos a oír y ya hablamos. Y muchas veces antes de hablar ya nos airamos. Ahora, para poder hacer lo que Santiago nos dice, hace falta práctica. Hace falta práctica. De alguna manera, si es un área donde el enemigo sabe que usted o yo siempre tuvimos problemas, ahí nos va a seguir dando. Cuando a lo mejor uno no se ha acostumbrado a oír tranquilo. ¿Verdad? Yo a veces miro gente que, hasta hay veces que uno quisiera que contesten más rápido lo que están hablando, ¿verdad? No sé si será que nosotros en Argentina hablamos muy rápido, yo no sé. Pero es bueno eso, es bueno. La persona que escucha, lo medita, así debiera ser, así nos pide Santiago. Así nos pide Santiago que seamos, principalmente como varones, hermanos. Usted sabe que el diseño de la mujer, la esposa, es totalmente diferente, es al revés. Dos mujeres, ¿cuánto pueden tardar en ponerse a hablar? ¿Y de qué tema? De cualquiera. De cualquiera. A lo mejor de por qué la silla es tan cómoda. Pueden estar hablando 1 hora y ni se conocen a lo mejor.
Y a veces como varones estamos sentados al lado de otro varón, media hora, una hora, en el médico, en el bus, en el tren, donde sea. Y al contrario, uno como que mira para allá diciendo, ay, que no me pregunte nada, no tengo ganas de hablar, ¿verdad? ¿Por qué somos así? Bueno, ojalá fuéramos así, de esperar, escuchar y con paz contestar y no enojarnos, ojalá fuéramos así en las cosas del Señor. Podemos practicarlo. Si es un área donde usted o yo tenemos problemas, que nos enojamos enseguida, hay que mejorar, tenemos que estar mejor que hace un año, 10 años, 20 años atrás. Tenemos que estar un poquito, aunque sea mejor. Por lo menos el enemigo va a decir, se está cubriendo un poquito más el hígado. Va a ser un poquito más difícil que la próxima vez que se presente la situación se enoje tan rápido o conteste tan rápido. Lo podemos programar para cuando venga lo que seguramente va a venir en esa área que el enemigo sabe que es nuestro patrón de pecado y de tentación. ¿Amén? Muy bien. Ya para terminar, hermanos, ahí en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a leer el 21 también. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No está hablando de salvación, claro, la podemos aplicar de dos maneras. El que no tiene a Cristo, escucha la palabra, lo recibe, es salvo. Pero acá está hablando exactamente lo que estamos haciendo hoy. Que usted y yo podamos meditar un poquito en lo que hemos visto hoy. Tal vez esta noche o mañana. Señor, ayúdame a hacer esta lista donde yo reconozco que acá tengo problemas. Reconozco que acá el enemigo me tienta y muchas veces yo caigo. Los motivo, hermanos, nos motivo a que podamos hacer eso. Y que en el área que tenemos problemas podamos orar y clamar. Señor, en el nombre de Cristo, ayúdame a lidiar con esta área de problema que yo tengo. Esta tentación que muchas veces llega a mi vida y me hace pecar delante de ti. ¿Amén? Bueno, muy bien. Pregunta, hermanos, testimonio, compromiso. ¿Alguien quiere preguntar algo, compartir algo? Hermano Rubén. Bueno, yo creo que para mejorar ciertas áreas de nuestra vida, yo creo que tiene uno que estar consciente de lo que está pasando. Amén. Porque a mí me ha pasado con mis compañeros de trabajo que por fastidiarlo a uno, le están a uno como tratando de hacerlo enojar a uno. Y el otro día precisamente uno de mis compañeros me empezó a acusar con el patrón, pero lo que salió mal, él tuvo que ver la culpa porque él hizo algo que no debería de hacer. Entonces por eso es que el producto no salió bien y ya fui yo y yo le dije a él, es que tú provocaste que saliera eso. Claro. Y no era la primera vez, ya son varias veces. Y después pensé, ¿por qué no me callé mejor? Claro. Pero ya después yo pensé, es que también, porque él sabe que soy cristiano. Y todas las veces que me ha hecho algo él, yo no me enojo. Le sigo hablando, le sigo diciendo la palabra mía. Pero digo, también nosotros como cristianos debemos demostrar que no somos tontos. Claro. Que si bien no nos enojamos, pero tampoco vamos a permitir que estén abusando y abusando cada rato. Exacto. Y hasta la fecha el muchacho ya no me dice nada. Okay. Ojalá ya haya entendido. Que haya quedado ahí, ¿verdad? Pero yo después pensé que tengo que ser más precavido. Claro, en ningún momento de lo que le contesté le dije alguna grosería. Claro. No. Pero a lo mejor la próxima vez se hubiera quedado callado. Pero también pensé, dije, si me quedo callado esta vez, Claro.
va a seguir aumentando los ataques de cáncer. Amén. Muy bien, gracias hermano. Hermanos, vamos a orar y vamos a terminar. Amantísimo Padre de la Gloria, gracias Señor por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Señor, yo te pido que a cada varón nos des esa fortaleza para lidiar y quitar del medio en el poder de Cristo esas áreas de tentación que llegan tal vez a nuestra vida, cada una de nuestras vidas. Enséñanos en tu palabra, trata con nosotros, Señor, y que podamos cada día arrepentirnos de corazón y cambiar nuestra dirección de ese pecado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.